Bienvenidos a la mesa redonda que da final o que pone final a la serie de conferencias organizadas por la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, en las cuales se estudió la relación entre la información del descubrimiento científico y el público, cómo el público debe recibir, cómo el público recibe y cuál es la lucha que existe entre la novedad y la seriedad de la noticia. En esta mesa redonda se ha convocado a 3 científicos y educadores argentinos que tienen a su vez, podemos hacer notar que estos 3 investigadores fueron formados por 3 grandes investigadores argentinos en el siglo pasado, por el doctor Alejandro Palladini, por el doctor Eduardo de Robertis y por Alfredo Lanari. Estos 3 investigadores, cada uno en su campo, dio origen a decenas de investigadores que fueron reforzando el crecimiento de la investigación y la ciencia argentina para llegar a donde hemos llegado hoy. Les hablará el doctor Pablo Rossi, que es un distinguido bioquímico que ha hecho descubrimientos importantes en el transporte de moléculas a través de las membranas de las células. Les hablará también el doctor Basilio Costias, que es un investigador clínico de gran envergadura y que ha sido director por muchos años y editor de la revista de Medicina, una revista que se ha consagrado en el área de la investigación clínica en humanos. Y también participa en esta mesa redonda el académico Guillermo Jaime Echeverri, distinguido investigador, discípulo de Robertis, que describió por primera vez, junto con su colega Sear, la cotransmisión de neurotransmisores, es decir, que una misma célula nerviosa podía liberar más de un neurotransmisor. Luego tuvo una excelente carrera educativa y ha sido decano de la Facultad de Medicina y rector de la Universidad de Buenos Aires. Académico Juan Pablo Rossi, le doy lugar a usted para comenzar esta mesa redonda. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar poniendo todo esto para que funcione. Se ve la presentación. Sí. Bien, entonces, a pesar de la imagen idealizada de los científicos en la mente del público, los científicos somos simplemente seres humanos que estamos bajo presión para ser productivos y competir para sobrevivir en el mundo académico. Esta afirmación, que no es otra cosa que la verdad, se ve de pronto manchada o de alguna manera observada con este Erlenmeyer, donde vemos a Pinocho incluido dentro. Es decir, que la mentira en su forma de conducta impropia o fraude es uno de los males que puede tener la investigación. Entonces, vamos a ir a la segunda diapositiva. Vemos aquí una definición que es coincidente
entre el Office for Research Integrity de Estados Unidos, el ORI, el All European Academies, el ALEA, y el UCRIO, United Kingdom Research Integrity Office. Las conductas impropias o fraudulentas son las que conducen a la modificación de resultados experimentales o a su comunicación con fines ilegítimos, sea para obtener ventajas académicas, profesionales, financieras e ideológicas. Bien, esta definición es común en todos estos organismos y puede tomar distintas formas. Por ejemplo, la fabricación, es decir, esto es ya hacer o forjar un dato completamente irreal, ficticio, o los experimentos no se realizan con los métodos descritos, es un tipo de fraude. La segunda es la falsificación, que está esquematizada de alguna manera con la figura que tenemos al lado. Ahí hay 3 cápsulas de Petri que dicen, 2 dicen una cosa y la tercera dice otra, y entonces hay una conducta impropia que es desechar la información que proviene de una parte. Eso es una falsificación. Los datos son reales, pero se omite la presentación de aquellos que no están de acuerdo con la teoría del autor o son analizadas posteriori con herramientas estadísticas que convengan. La manipulación es un proceso editorial. Esto ya corresponde no tanto al investigador como a los editores. Para evitar la justa y correcta evaluación del trabajo a publicar, hay una misconducta, una inconducta de reciente aparición y consiste en creación de personas virtuales con un currículum vitae de apariencia respetable. Y el plagio, que es el primero de lo que vamos a ver, es tomar las ideas, pensamientos o resultados de otros. Entonces, en la siguiente vemos la Lex Fabia. La Lex Fabia es una ley que data del siglo II a.C. Entre los antiguos romanos se condenaba por plagio si se compraba un liberto o se utilizaba un esclavo ajeno para que trabaje en servidumbre o si se secuestraba a alguien para pedir rescate. La primera, de alguna manera los poetas dijeron, bueno, también mis poemas son como mis hijos, así que si los retienen, si lo usan para sí, están también cometiendo una infracción a la Lex Fabia. La primera víctima de plagio literario, de la que se tiene constancia, y quien lleva desde un concepto moral jurídico de sanción legislativa, es alguien poeta satírico latino, Marcial, vivió entre los años 40 y 104, a un coetáneo llamado Fidentino que plagiaba constantemente los versos de Marcial, y él le dedicó 2 de sus epigramas. Así, en el epigrama 30 describe: corre el rumor, Fidentino, de que recitas en públicas mis versos como si fueras su autor. Si quieres que pasen por míos, te los mando gratis, pero si quieres que los tengan por tuyos, cómpralos para que dejen de pertenecerme. Entonces, volviendo al plagio, fíjense que uno de los primero en la edad moderna, en el siglo pasado, Charles Babbage, que vivió 1791-1871, es decir, San Martín tenía 13 años cuando nació Babbage, para darles un poco la idea de cuándo transcurre esto. Se lo llama el patriarca de la informática porque fíjense que al lado de su foto hay una máquina, que es la máquina diferencial, del cual él hizo en su vida algunos facsímiles parciales, pero necesitaba mucho dinero para hacer una máquina como el que ahora figura en algunos museos y que funcionan, porque prácticamente estaba diseñando una computadora. Pero naturalmente en ese tiempo el Charles Babbage, que es una especie
realmente de pequeño Leonardo da Vinci. Se le atribuye la inversión de esta máquina, la máquina diferencial, y también él proyectó y puede tranquilamente en este momento fabricarse la máquina analítica, que es una especie de computadora que en ese tiempo la proyectaba que fuera a vapor, es decir, no es necesario ninguna parte electrónica. También inventó el oftalmoscopio, el deflector de animales de las locomotoras, el sello postal único para las cartas, la impresora moderna que estaba asociada a la máquina analítica. Bueno, fue astrónomo, criptógrafo, logró descifrar un lenguaje de la Vinière en ese tiempo y fue usado en las campañas militares de la época. A todo esto, Babbage necesitaba urgentemente el dinero para hacer su máquina y vio que había alguien, que en este caso Edward Sabine, que era otro científico multifacético, que logró el patrocinio de la élite, especialmente de la Royal Society y del almirantazgo, y logró dinero, mientras que a Babbage de alguna manera se lo relegó. Y bueno, parece que Sabine había hecho viajes árticos y con eso hizo una serie de tablas muy exactas, tan exactas que fue acusado por Babbage de cocinar el texto, es decir, embellecer observaciones dudosas o imaginarias para que fueran más interesantes. Es decir, Babbage empezó a definir estas 4 categorías de misconducta, de inconducta, que es engañar, fraguar, cocinar y recortar, simplemente porque a él no le daban el dinero que le daban a Sabine. Bueno, entonces, engañar, por ejemplo, el hoaxing, es fabricar evidencias falsas como la mónera o mónada de Haeckel, que sería aparentemente un limo marino, que sería la forma más arcaica de vida, por supuesto, era un pedazo de gelatina. Y el hombre de Piltdown, eso es más famoso, un falso fósil presentado como el eslabón perdido. Fraguar, bueno, ya hemos visto que son informes de observaciones o experimentos que jamás fueron realizados, de los cuales acusaron, por ejemplo, a Cyril Bird, el gran promotor de los test de inteligencia, y por fin, bueno, cocinar lo hemos visto, embellecer las observaciones, recortar, trimming, que consiste en adornar una presentación con trozos copiados de otros, del cual el más famoso de todos es el cut and paste. Por supuesto, el cut and paste es un plagio académico, que podemos diferenciar el plagio académico como un ilícito que se configura en el ámbito universitario o científico, aplicándose reglamentos disciplinarios de cada área con la posibilidad de aplicar sanciones administrativas. Se es pasible de aplicar sanciones administrativas dentro de las que atentan los códigos de ética, pero no figura en ningún lado que incurra en una falta en la responsabilidad civil o penal. Y vamos a ver que hay muchos tipos de copy and paste. El más naif sería copiar párrafos enteros, y más astuto es cortar pequeños pasajes, sacudirlos, shake and paste, y los reensamblan en otro orden. Y hay una forma más sutil que es el patch writing, que consiste en mechar algunas frases propias en un texto de otro. La versión ingenua es glosar el pensamiento ajeno. La deshonesta es tratar de hacerlo pasar por el propio. Y ahí tenemos una figura del copy and paste. Ahora, estamos hablando muchas veces ahora de la inteligencia artificial, que se han desarrollado algoritmos basados en el análisis de las palabras, que pueden identificar partes importantes del texto que se copian en el programa online y que son capaces de hacer absolutamente todo.
resumir, reorganizar, reescribir textos en distintos idiomas. Si uno lo tiene en un idioma, puede pasarlos a la otra. Muchos de estos programas son útiles al escritor, pero se puede usar debida o indebidamente estas herramientas. Entonces, vemos al lado una mano de un robot que está organizando el abecedario en su forma más compicua. El más novedoso de estos sistemas es el Generative Pre-trained Transformer, o GPT-3, desarrollado por una de las empresas de Elon Musk, que sorprende por su capacidad para usar y comprender el lenguaje tan bien como las personas. Nuevamente se puede usar este sistema como una ayuda en la escritura o para un inteligente plagio. Vemos ahora una cosa distinta, que es el fraude científico, que se diferencia de otros fraudes, como los bancarios, por ejemplo, en que los perpetradores no pretenden ser deshonestos al principio, pero también es cierto que en algunas acusaciones de fraude en la ciencia son discutibles, especialmente cuando se trata de recortar datos poco fiables. Vamos a mostrar un ejemplo o un antiejemplo. Un destacado investigador de corazón, el doctor Piero Anversa, quien perteneciera al Hospital Brigham y al Hospital de la Mujer de Boston, afirmaba en 2001: el músculo cardíaco dañado puede regenerarse con células madre, es decir, células capaces de transformarse en una variedad de otras células y que, ubicadas en el tejido cardíaco, producen la regeneración de los sectores dañados. A pesar de que otros laboratorios no pudieron reproducir sus hallazgos, esto es de 2001, y hubo una serie de publicaciones que afirmaban que, bueno, que tenía de alguna manera razón o no, se basaban en sus propios experimentos, pero el trabajo trascendió hasta tal punto que llevó a la formación de empresas con muchos millones de dólares para desarrollar nuevos tratamientos para ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. E inspiró un ensayo del NIH, de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. En 2014, otro investigador, Jeffrey Molkentin, que es profesor del Instituto del Corazón del Centro Médico de un hospital infantil de Cincinnati, intentó replicar los hallazgos del doctor Anversa. El doctor Molkentin había pasado mucho tiempo tratando de rastrear el destino de lo que el doctor Anversa decía que las células madre cardíacas, cuando se inyectaban en el corazón, se convertían en células del corazón. La respuesta de Molkentin fue no. Publicó sus resultados en Nature y 2 laboratorios independientes lo confirmaron. ¿Qué dijo más tarde don Piero Anversa? El corazón tiene sus propias células madre, que pueden extraerse, se multiplican en una placa de Petri y se inyectan nuevamente en el corazón para reemplazar y reparar las células dañadas. Por supuesto, a nadie pudo hacer que esos experimentos funcionaran, con lo cual Piero Anversa muy claramente dijo: ustedes no saben cómo hacerlo. Bien, no obstante estas preguntas que se han planteado sobre el trabajo de Anversa, el Instituto Nacional del Corazón, los pulmones, la sangre comenzó un ensayo clínico de células madre que se inyectaban en pacientes con insuficiencia cardíaca, y todavía se estaban inscribiendo pacientes en noviembre de 2018, cuando en 2014 ya le estaban diciendo: no, eso que usted dice no es cierto. Algunos científicos todavía se preguntan cómo una línea de investigación tan cuestionada duró tanto tiempo, y las empresas que vendían tratamientos de células madre para el corazón, que por supuesto pensaban o tenían pingües ganancias. La gente quería creer, expresó Jeffrey Molkentin, que lo defenestró, quien sepultó la teoría de Anversa. En conclusión, Piero Anversa fabricó o falsificó datos en 31 estudios publicados.
un comité de expertos de Harvard recomendó que estos trabajos fueran retractados. Pero aún así, estos trabajos siguen citándose. Es decir, a pesar de estos hechos, todavía hay compañías que venden terapias con células madre para corazones dañados. Fíjense que en marzo del 2019, la Food and Drug Administration advierte sobre estas terapias de células madre y expresa que un paciente perdió la vista debido a una inyección de células madres en el ojo. Por otra parte, en algunos lugares todavía se utilizan los trasplantes de células madres, especialmente en México, porque claro, allí al lado, en Estados Unidos se puede cruzar a una persona desesperada y ver cómo se hace el trasplante de células madre. Hoy la comunidad científica cree que la investigación en estas células, en las células germinales o madres, es esencial para comprender, prevenir y curar las enfermedades de la neurona motora. Pero afirma que en la actualidad no hay evidencia confiable que sugiera que estas células puedan ser un tratamiento eficaz. En esto también intervienen las redes sociales, las fake news en este caso, y la idea de posverdad no es una fatalidad tecnológica. La tecnología solo amplifica o refuerza lo que sentimos, es decir, de otras maneras, nosotros ponemos las semillas e Internet es solo el viento que las esparce. Es decir, ¿cuál es el remedio para esta inconducta? La replicación por parte de otros laboratorios es la única solución al fraude. Y la prevención es fundamental, por lo que debemos insistir en la formación ética del investigador científico. Muchas gracias. Le hago el pasaje a... voy a tratar de terminar de presentar y le voy a hacer el pasaje a Basilio Kotsias. Por favor. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Estoy abriendo las diapositivas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya tengo? ¿Ya se ven? ¿Las están viendo? Sí. ¿Las están viendo bien? Muy bien. Gracias, en principio, gracias a los organizadores por la invitación y a los inscriptos por el interés. El tema el que me voy a dedicar es el de las normas de los editores. Eso soy, aunque mi profesión es la de la biofísica. En cada una de las diapositivas, que son 8, o en la mayoría, hay referencias al tema que trataremos y que aconsejo seguirlas y que pueden orientarlos mucho mejor que esta charla, creo. Contando con un poco de astucia, las he escrito en tono azul. Las primeras 2 diapos van a mostrar el entorno de la publicación científica. ¿Qué significa? Y en mi opinión va a marcar también nuestras limitaciones. Como ustedes verán, en la primera, de las publicaciones están sometidas a regulaciones, la indización, a quién pertenece la publicación, que pueden ser variadas, son asociaciones científicas, fundaciones, empresas, el acceso al cual tiene el público, que puede ser que pague el lector o que pague el autor, o mixto o gratis en algunos casos. Los medios de difusión masiva que pueden tomar
lo que aparece en esas publicaciones y luego las normas. Ahí en Colorado está mi papel de editores, pero también hay normas para los autores, para los revisores y también para los lectores. Y acá quiero enfatizar esto, destacar nuestras limitaciones. No trato de brindar nociones de ética desde un banquito. Somos, creemos o nos vemos íntegros. No somos indiferentes. Por ejemplo, que yo puse entre signos de pregunta, los lectores, muchos de los lectores acceden a las revistas por las razones que quiera, pero truchando las claves. Eso es lo que quiero significar con esto. Que en esto es, como hay que decir en el Evangelio, ¿quién tira la primera piedra? No se deben soslayar algunos puntos. Primero, presencia de una industria editorial multinacional y muy poderosa, con una cantidad fenomenal de ganancias. El problema de publicar o desaparecer de la carrera. La aparición en la última década de una cantidad también muy grande de revistas que se las llama depredadoras, en el cual uno puede publicar lo que quiera si paga el costo por página. Eso se llama, una cantidad. Muchas de ellas vienen de Asia y otras de África, países insólitos. Después tenemos las nuevas formas de comunicación, el formato digital y además los llamados preprints, que están en depósitos que pertenecen a instituciones sólidas, pero que no han sido analizadas por los pares, por los revisores. Además, muy pocos trabajos pasan el sedazo del tiempo, por múltiples causas, pero cuando uno agita el tamiz, ahí queda muy poco. Y como digo acá, la publicación depende de la buena fe y de varios actores, entre ellos nosotros mismos. Reitero, no somos indiferentes a esto. Y como en el arte, la publicación tiene sangre dentro de ella y está sujeta a las conductas humanas, las mejores y las peores. Las próximas 3 diapositivas van a mostrar qué es lo que debemos, ¿no? Dice, los deberes de los editores. También son las decisiones de la publicación, basadas lo que dicen en la calidad del trabajo, en requisitos éticos, en que enviar el trabajo a revisores que puedan verlo en forma ecuánime, que los revisores y los autores sepan lo que se espera de ellos. Eso es muy importante. ¿Qué queremos nosotros? Es decir, evitar un problema que es el de las autocitas, cuando un revisor, un editor, fuerza a un autor a colocar una cita de la propia revista o de otra. Es importante recordar que el Journal Citation Report, que es una revista que nosotros seguimos, considera el número de autocitas en cada publicación y que si excede un límite puede sacarla de índice. Eso ha pasado con varias revistas en las cuales ha subido mucho el factor de impacto y cuando se analiza más del 90 y algo % de las citas eran autocitas. Así que en eso los editores tenemos que tener cuidado. Y luego la confidencialidad, proteger la confidencialidad de todo el material que nos llega a nosotros, en el cual nosotros ponemos mucho cuidado en esto. Y después solicitarle a los autores una declaración sobre conflictos de intereses y otros el consentimiento informado. Estos son 2 temas importantes que nosotros vamos a ver que no siempre se respetan, también por distintas causas, ¿no? Vamos a ver otra más que tengo por acá. Disculpen un poco. Deberes. Acá. En conflictos de intereses, ahí abajo les puse 2 citas, las ven en azul, ¿no? Una es lo que seguimos nosotros de una asociación de editores de revistas científicas y el otro un trabajo de Barkat y del Bosco. Los conflictos de intereses no se pueden eliminar, son parte
parte de la naturaleza. Tratar de revertirlos es ir contra natura. Se deben controlar. ¿Y qué son? Acá, como lo digo, en competencia o contrapuesto, son inevitables. Están implícitos en nosotros. El intercambio, la rivalidad, la competencia por el poder, el reconocimiento de los colegas, el público, los medios de comunicación. Y afectan a todos, a los autores, a los revisores, a los redactores, a nosotros. Todos los autores deben aclarar información financiera y relaciones con otras personas y organizaciones que pudieran influir de forma indebida. Claro, Aguilance tiene una línea muy interesante que dice: ¿usted se sentiría avergonzado si luego de publicar un trabajo alguien le diría que usted tiene tal cosa? ¿Usted es empleado? A mí me parece un detalle muy importante eso. Ejemplos de conflictos incluyen el empleo, consultorías, propiedad de acciones, honorarios, testimonio de expertos, patentes o solicitud de patentes, becas de viaje, todo dentro de 3 o 5 años. Es decir, varía de acuerdo a las revistas en qué tiempo nosotros ponemos los conflictos de intereses y la forma. Si hay algunas revistas que tienen un formulario, otras que se les solicita, y si no los tiene, los autores deben explicitarlo. No tenemos ningún conflicto de interés que pueda estar influyendo en forma indebida en nuestro trabajo que presentamos. Respecto al conflicto de interés, el consentimiento informado. Claro, aquí es lo que nosotros le pedimos a los autores, que tengan presente que necesitan el consentimiento de los enfermos, los pacientes, los casos que están estudiando. Y siempre se dice la participación activa de los pacientes en la toma de decisiones como resultado de respeto hacia la autonomía. Esto es muy importante. El paciente tiene que estar en condiciones de poder discernir. Es muy difícil porque puede estar en una condición muy seria. Van a ver después que es un tema muy complejo en cual la mayoría de las personas quiere también que la familia forme parte de esa decisión, pero quiere que el tratante le dé toda la información posible. Pero algo muy importante además, siempre se puede decir que no, se puede revocar este consentimiento informado. Esto se inició así, después vamos a ver que no es todo claro. Hubo un juicio famoso entre un enfermo que quedó parapléjico luego de ser tratado, creo que por un aneurisma de aorta abdominal, y le hizo el juicio a la Universidad de Stanford. En ese caso, así se llama, Leland Stanford era el hijo de Stanford, que puso la plata, Stanford Jr., que puso la plata para fundar la universidad, y era el homónimo de la universidad, por eso se llama ahí Leland Stanford University. Está el caso, que se lo puse ahí en azul, donde la primera vez que se dice que tiene que tener un consentimiento informado, porque este hombre, Salgo, decía que no le habían comentado todos esos problemas que tenía. Después, en 1946, apareció, luego de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, el Código de Nuremberg del 46, que son 10 regulaciones éticas en la experimentación humana sobre la base del consentimiento informado. Ahí yo le puse también una serie de referencias que ustedes pueden buscar y encontrar. El del Código de Nuremberg. Hay un trabajo, ahí voy a hacer como los sajones, I'm blowing my own trumpet, pero está un trabajo en la revista Medicina de Silvia Quadrelli Cole, Lyons y la doctora Diana Cohen-Agrest sobre el respeto por la autonomía, o los comités de ética, una serie de cartas que también publicamos nosotros sobre ellas, qué es lo que tienen que hacer luego del estudio los investigadores. Por ejemplo, si todos estos conocimientos tienen que quedar en el país y aplicarse en el país. Acá tuvimos un caso hace poco. Y luego una película que a mí me pareció extraordinaria y siempre se la pasamos a los alumnos, que es la de Stanley Kramer del 61, El juicio de Nuremberg, con Spencer Tracy como el fiscal que acusa a Burt Lancaster, que es uno de los jueces que permitía, un juez con una carrera extraordinaria que permitía
a los insanos directamente anularle los genitales para evitar la descendencia. Esa es una película que yo recomiendo que se vea. No, y siempre digo lo mismo, no fue esto hace 500 años. Muchas de estas personas, bueno, puede ser que estén vivas o sean muy viejitas, ¿no? Pero es muy interesante porque esto pasó. Pero sin embargo, miren, una cosa interesante, el primer dato que yo pude encontrar de un consentimiento informado es del gobierno alemán, que apareció en una revista de la Asociación Médica, el JAMA, del año 1891, donde específicamente para la inyección de la tuberculina dice que tiene que haber un lugar especial y que las personas tienen que estar informadas y con el consentimiento. Lo puse en subrayado. Y hay un trabajo, posiblemente sea el primer documento que hable sobre este tema, sobre la necesidad de este dato. Fíjense que en ese momento el gobierno alemán, además en la época del canciller de hierro, fue también el primer esbozo de obra social, en la que el gobierno o las empresas tenían que pagar parte del tratamiento de un enfermo, aunque la carga era mayor, era sobre el trabajador. Pero ahí salieron las dos primeras cosas de esa época, ¿no? Dentro de todo lo malo, algo bueno, que es lo del consentimiento informado y lo de el inicio de las obras sociales. Ahora bien, yo les hice una selección, pero eso siempre fue así. Fíjense, acá les hice un collage. Las normas estaban, pero siempre se cumplían o se cumplen. Y acá le puse algunos trabajos que fueron publicados sin respetar ninguna norma. Por supuesto, dejo de lado todos los experimentos que fueron realizados en los campos de concentración nazi, en Rusia, la extirpación de los genitales en los Estados Unidos por tratamientos eugenésicos en los años 20, 30 y 40. Hay una famosa frase de un juez muy conocido llamado Wendell Holmes, que decía: 3 generaciones de imbéciles es suficiente, donde se hacían así directamente esterilizaciones masivas. Eso lo dejo, por supuesto, por favor, Dios mío, lo dejo de lado, pero no fueron publicados en revistas esos experimentos. Las inyecciones de plutonio que se hicieron en la Universidad de Rochester, donde yo estudiaba, durante el proyecto Manhattan, a una cantidad de gente en el Boston General y en la Universidad de Rochester, se tomó un grupo de personas que se querían ver qué efectos le producía el plutonio dentro de todo el proyecto ese, Manhattan. Eso no lo tomamos ahora. Horroroso. Estos fueron trabajos publicados. Por ejemplo, hay un señor que se llama Sudam, que era el que les inyectaba células cancerosas o virus y bacterias para probar la resistencia en los enfermos cancerosos. Sudam publicó una serie de trabajos en revistas muy reconocidas en los años 40, 50 y 60, y el cual fue el director del Instituto Nacional del Cáncer. Hace poco, en una revista de tuberculosis, en el 2012, dice: no pidieron el consentimiento informado porque las personas no iban a entender bien el tratamiento. O también otra horrorosa experiencia que se desarrolló en Alabama, Tuskegee, que es, en Alabama se les ocurrió a un grupo de investigadores médicos ver cuál era la evolución natural de la sífilis. Ya en el año 46 estaba el tratamiento para la sífilis, pero sería en la mente de esta persona muy interesante ver qué pasaba con una persona que tenía sífilis, la mayoría de la población negra. Y fueron estudiando hasta el año 70, en donde se armó un lío tremendo. Pero estos fueron publicados, una serie de publicaciones, y en una de ellas, ya me decía: fíjense la cantidad de información que tenemos nosotros viendo la evolución natural. Nunca supimos tanto sobre la sífilis. Esto fue publicado hasta que desde el Congreso se dijo basta y se terminó con estas cosas. Es un experimento, así se llama, el experimento de Tuskegee.
en Alabama. O un señor, disculpen que voy a poner, me acabo de quedar sin batería, un segundo. Ahí está. Mire, y además, ahí abajo, a la izquierda, hay un señor que se llama Allison, que publicó en el British Medical Journal, en el año 54, un trabajo donde probó una cosa también muy interesante, que ver cuál es la ventaja de los heterocigotas. Y él vio que en una tribu en África, aquellos enfermos con anemia de células falciformes eran resistentes a la malaria. ¿Y cómo los tenía la malaria? Les inyectaba directamente el parásito en la sangre o les ponía el brazo dentro de una jaula llena de mosquitos infectados. Allison, yo llegué a tener una correspondencia por fax y se lo conté ahí a los otros amigos y se me borró porque era térmico. Así que esto nos dice que no tenemos que bajar la guardia, porque esto pasó y puede pasar. Finalmente, hay una serie de publicaciones en la revista Medicina. De nuevo, hago propaganda, donde recomiendo el trabajo de Barcat de plagio, uno sobre la criptomnesia, el de el conflicto de intereses, una comunicación resultado, un trabajo mío, el de Rabadán y Tripoli, el comité de bioética, una que es lo que la premura para publicar y la validez de las publicaciones científicas, y ahí está mi correo electrónico. Después, creo que esta sería la última, y acá quedan en el tintero, como yo digo, algunas cosas que después veremos. Bueno, muchas gracias a todos. Bien, como el único que queda soy yo, supongo que me toca. Sí, te toca. Bueno, les agradezco mucho la invitación a la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica para participar en esta reunión tan interesante. Yo me voy a referir a un tema que está vinculado con el problema de la enseñanza de la ética y las condiciones de la ética en la comunidad científica. En realidad, una definición generalmente aceptada de la ética se trata del estudio sistemático de las reglas de comportamiento y conducta, es decir, de la moral, ¿no? de las costumbres. La ética se preocupa por lo que uno debe hacer para cumplir precisamente con ese deber moral. El comportamiento ético no es un problema, un proceso de pensamiento que se logra, que ya está al nacer. Aprender a tomar decisiones éticas resulta de los procesos de formación del carácter que se van produciendo a lo largo de la vida. Estos se aprenden precozmente en la vida en familia, en la escuela y en el contexto de las relaciones sociales. Todas estas experiencias, muy diversas, son las que moldean y dan forma a esas creencias éticas. Ahora bien, la capacidad de una persona para enfrentar estos problemas éticos puede desarrollarse en la vida posterior a la conformación de esta conciencia ética, si quieren, que es relativamente precoz. La educación puede afectar ese desarrollo. Ese es el tema, un tema muy interesante que ha sido muy debatido desde los comienzos de la historia de la filosofía. Ya Platón se ocupó de esto y por supuesto todos los que le siguieron. Yo voy a hacer referencia al trabajo de un psicólogo de Harvard, Lawrence Kohlberg, que fue una de las primeras personas que consideró seriamente si a través de los cursos de ética podía enseñarse esta actitud frente a las decisiones que las personas deben tomar. En esos estudios él hizo hincapié en que la capacidad de una persona para lidiar con estos problemas morales no se forma de una sola vez, como he señalado al comienzo, ¿no? Así como hay etapas en el crecimiento físico, el desarrollo físico, la capacidad de pensar moralmente también se desarrolla en etapas. El primer nivel del desarrollo moral que identificó es el del niño, al que lo llamó nivel preconvencional. En ese nivel el bien y el mal se definen en base a lo que las figuras de autoridad dicen que es correcto o incorrecto. Si les preguntan a un chico si está bien robar, lo más probable es que el nene responda, la nena responda, no, está mal porque papá o mamá dicen que está mal. O si no, porque le dicen te castigan si robás.
Algunas personas permanecen en ese nivel toda su vida y continúan definiendo el bien y el mal en términos de lo que dicen las autoridades o en términos de cosechar recompensas o evitar consecuencias desagradables. El segundo nivel que identifica Kelber es el nivel convencional, y ese se alcanza en la adolescencia. En ese momento, el adolescente ya ha interiorizado la norma de los grupos en los que vive. Si se les pregunta a los adolescentes por qué algo está mal o por qué está bien, en general tienden a responder en términos de lo que sus familias le han enseñado, lo que piensa el grupo de amigos en los que se desenvuelve o los que creen sus compatriotas, y la idea de que prevalece en la nación. Muchas personas también permanecen en ese nivel y continúan definiendo lo que está bien y está mal en términos de lo que la sociedad cree o lo que exigen las leyes. Pero el tercer nivel, el nivel postconvencional, se alcanza cuando una persona continúa desarrollándose moralmente, y allí la persona ya deja de definir el bien y el mal en términos de lealtades o normas grupales. Ahí el adulto que alcanza este nivel desarrolla principios morales que definen el bien y el mal desde un punto de vista universal. Quisiera que recordaran esta idea. Los principios morales de la persona postconvencional en realidad son principios que atraerían a cualquier persona razonable porque toman en cuenta los intereses de todos. Si se le pregunta a una persona en el nivel postconvencional por qué algo está bien o está mal, va a apelar a lo que promueve o no promueve los ideales universales de justicia, derechos humanos o el bienestar humano. Muchos factores pueden estimular el crecimiento de una persona a través de estos tres niveles. Es un desarrollo muy complejo y, como les decía, muy influido por el contexto en el que la persona se desarrolla. Kelber descubrió que uno de los factores más importantes es claramente la educación. Por eso sostuvo que quienes tomaban cursos de ética y estos cursos los desafiaban a mirar los problemas desde un punto de vista universal, tendían a ascender a través de los niveles. Y ese hallazgo ha sido confirmado reiteradamente por muchos estudios. Pero por otro lado, hay muchos también que sostienen que los cursos universitarios de ética, por ejemplo, que se han puesto tan de moda, son inútiles porque la ética no se puede enseñar en las aulas. Los críticos dicen que es muy difícil cambiar hábitos, creencias y valores. Pero tal vez el objetivo de esos cursos no debería ser el de cambiar esos valores, sino que debía ser el de enseñar a los estudiantes sistemas éticos aceptados de comportamiento, con la idea de que avancen en esos niveles que habíamos mencionado previamente. De ahí hacer a las personas más éticas hay un largo camino. ¿Alguien realmente puede pensar que un abogado corrupto o un médico tramposo, habrá un abogado corrupto, un médico tramposo menos en el mundo porque tome un curso de ética en la Facultad de Derecho o en la Facultad de Medicina? Claramente no. Pero sin embargo, reitero, tal vez el presentar las normas y los reglamentos básicos sobre ética, sobre una profesión, sea un punto de partida, un mínimo ético. El ejemplo es fundamental. Siempre recuerdo una oportunidad que estaba en una conferencia en la Academia de Medicina que se hablaba sobre un tema de la ética. Tenía sentado al lado de mí un profesor, que había sido mi profesor, un hombre grande, y me decía, ¿cómo se habla tanto de ética? Ahora, en mi época no se hablaba tanto, no había tantos cursos, la ética se la actuaba. Y eso yo creo que define un poco esta idea de que el comportamiento del contexto en el que uno se desenvuelve es fundamental para la construcción de la visión ética de la persona. Sin embargo, claro, discutir las preguntas sutiles y los problemas éticos complejos que se puedan presentar en la práctica, en la vida real, son objetivos educativos importantes que habría que identificarlos y tratar de lograrlos para brindar una educación que, como les decía al principio, desafía al alumno a asumir un punto de vista universal. Obviamente no voy a entrar, porque no tengo la formación necesaria, entrar en un análisis más profundo de esta cuestión, pero me parece que acá está llegando esta idea de la visión de la universalidad de los principios éticos al imperativo categórico de Kant, que decía, obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre
al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Es decir, cada vez que uno toma una decisión, piensa en la universal. ¿Qué pasaría si universalmente eso fuera una ley? Es decir, si uno miente y pensara, si todo el mundo, si esta fuera una ley, todo el mundo mintiera, ¿qué es lo que sucedería? De modo que creo que en ese sentido es interesante la posibilidad que da el análisis académico de los problemas que se plantean, los problemas éticos que se plantean en la vida y en la actividad profesional. Pero sin embargo, tal vez la práctica científica sea una de las actividades en las que el contexto hace más difíciles las transgresiones a la ética. Por eso la ética de la investigación científica en realidad es un sistema de control interno, es el sistema de control interno uno de los más antiguos en el mundo moderno. Es tan antiguo como la ciencia moderna. Y acá hemos visto algunos ejemplos en los que nos comentaron, les voy a hacer un poquito de referencia cuando avancemos. Uno de los autores que más ha contribuido al análisis de esta cuestión ha sido un sociólogo estadounidense, Robert Merton, contemporáneo, murió en el 2003. Merton puso un énfasis en un tema que es muy importante y que es el considerar a la ética de la investigación como un fenómeno institucional, en el que los investigadores se corrigen entre sí. Y a ese fenómeno lo llamó el ethos de la ciencia y lo refirió fundamentalmente a estas normas y los valores internos que están relacionados con el compromiso que la ciencia tiene con la verdad. Merton sostuvo que este complejo de valores y de normas, reitero que llamó el ethos de la ciencia, es vinculante para quien se dedica a la ciencia. Y esta definición fundamental, creo yo, y bueno, ha sido aceptado así, se caracterizó por priorizar la interacción entre los individuos y las instituciones, que están insertos a su vez en procesos históricos, la biografía de las personas, en las tradiciones institucionales. Es decir, le dio una perspectiva sociológica. Para enfatizarla, llamó a esto el imperativo institucional, a lo que hizo equivalente al sinónimo de norma. Es decir, hay algo en la institución científica que es una verdadera norma. No es solamente algo que tiene que ver con la persona, no es con la conciencia científica, sino que tiene que ver con el marco de la institución que en realidad es lo que disciplina a sus miembros, como lo acabamos de ver recién también, ¿no? Como otros valores institucionales, por ejemplo, la ética protestante del trabajo, el ethos de la ciencia no tiene que estar codificado para influir en la acción y la interacción dentro de los grupos de investigación. Está presente, subyace en la misma tarea. Las comunidades científicas en realidad son impensables sin esos principios. Por eso la ética de la investigación es interna a la ciencia. Quiero comentarles finalmente que la concepción de Merton es interesante porque al hablar de este ethos de la ciencia lo presenta como un conjunto de 6 normas. El comunitarismo, él habla de comunalismo, es una palabra que no tiene traducción en español, comunitarismo tampoco la traducción, pero ya van a ver a qué se refiere. El universalismo, el desinterés, la originalidad, el escepticismo y la humildad. Ese comunitarismo del que hablábamos se refiere al hecho de que la actividad científica es un fenómeno social. No hay ciencia privada, aislada. El conocimiento y la percepción deben hacerse públicos en algún momento para que el colectivo de pares los pruebe y los reconozca, ¿no? De allí surge el tema de que los derechos de propiedad en la ciencia se reducen al mínimo debido a precisamente esta lógica que implica el dar a conocer, el participar en esa comunidad. El universalismo hace referencia obviamente a cuestiones que tienen que ver con la validez científica y se refieren al hecho de que las afirmaciones de la verdad, cualquiera sea la fuente que intente producirla, deben ser sometidas a criterios impersonales preestablecidos en consonancia con la observación y con el conocimiento ya previamente confirmado. Este imperativo institucional también se puede caracterizar como la búsqueda de la verdad y un compromiso de la verdad con la verdad de la ciencia, ¿no? Merton justificaba estos datos de fraude científico, y estudió mucho el tema que planteó Jean-Paul de Babbage,
que son, decía él, relativamente escasos en comparación con otros campos, precisamente por el énfasis que ponen las instituciones en el valor de la verdad, cualquiera sea quien la encuentre, y con el compromiso de la búsqueda desinteresada de esa verdad. El desinterés se refiere a la imparcialidad en la formulación de las preguntas, la recopilación, en la interpretación de los datos, y la imparcialidad también en la argumentación, es decir, en la evaluación de eso que se ha comprobado. La ciencia se hace por eso en aras de un conocimiento válido y confiable, si no, no tiene sentido. La originalidad, en cambio, requiere que quienes integran las comunidades científicas, que las comunidades que funcionen bien, estén obligados a presentar nuevos conocimientos y nuevas perspectivas, y no solo a preservar el conocimiento o la tradición de lo ya existente. El escepticismo es un tema central, obviamente, y se refiere a la obligación de verificar la validez de la documentación en la argumentación, no solo a creer lo que afirman los autores. Nos ha mostrado recién el ejemplo de Anversa y todo lo que sucedió en torno a su pretensión. El escepticismo se ha institucionalizado, y está institucionalizado de muchas maneras. Por ejemplo, el escrutinio de los pares, que miran las contribuciones a través del mecanismo de revisión por pares. En general, la investigación científica típicamente está bajo el escrutinio riguroso de los pares expertos, y eso implica que los resultados sean verificables por parte de otros. Por eso la investigación está sujeta a una vigilancia rigurosa, hasta un grado tal vez sin paralelo, como decíamos al principio, en otro campo de la actividad humana. Finalmente surge cuando el conocimiento no es correcto o se aparta de la verdad. El precepto básico se podría formular de esta manera: solo la documentación confiable y la argumentación consistente influirán en la formación de opiniones en las comunidades científicas que funcionen bien. Y por último, la humildad que menciona Merton se refiere a la obligación institucional de comprender lo poco que cada investigador y que cada disciplina entiende de una realidad compleja, y que cuán dependiente es cada investigador individual de la comunidad transnacional de académicos. Esa dependencia intelectual no solo incluye a los contemporáneos, también, por supuesto, a las generaciones anteriores, y tiene impacto en las generaciones futuras. De allí surge la famosa metáfora ya milenaria, la de Newton, que decía: si he visto más lejos, ha sido estando en pie sobre los hombros de gigantes. Esta idea de la continuidad sobre conocimientos que se acercan a la verdad. Por supuesto, como acabamos de ver en detalle, con varios ejemplos, con el surgimiento histórico de este etos de la ciencia, se produjeron violaciones de esas normas y con los conflictos que esto ha generado. Las discusiones en general se centran sobre estas ideas que ya han sido expuestas, sobre el plagio, las luchas por las prioridades. Fundamentalmente, cuando surgió esta exigencia de originalidad como parte de la revolución científica, también surgieron las primeras luchas por la prioridad y por el plagio. Merton también señaló los posibles efectos distorsionadores de esta obligación institucional de la originalidad. En muchas instituciones académicas han llegado a transformar la cantidad de publicaciones en una medida ritualizada de los logros científicos o académicos. Esa tendencia se ha profundizado de manera notable en las últimas décadas, en las que las mediciones de la trascendencia de los hallazgos científicos solo parecen poder determinarse por mediciones no pocas veces caprichosas del impacto que ellos logran. Finalmente, ¿la ética puede ser enseñada? Tal vez no explícitamente, porque es un fenómeno que resulta, como dijimos, de las múltiples influencias que acompañan el desarrollo de la personalidad. Pero sí, la reflexión sistemática sobre las consecuencias de las conductas humanas puede permitir que se logre percibir esa dimensión trascendente que tienen los comportamientos. Por eso ayuda a mantener la vigilancia sobre el cumplimiento de ese imperativo categórico al que habíamos hecho referencia. Y sin embargo, como he comentado brevemente, en el campo de la ciencia, el fraude, el plagio y otras conductas reñidas con el imperativo institucional terminan por ser descubiertas, debido a las características de ese etos de la ciencia, a la esencia de la actividad, que hace que sea
controlable, que busque la verdad y que cualquier procedimiento que vaya en contra de eso termina por ser descubierto. El control es inherente a la actividad científica. Eso es lo que he tratado de esbozar a grandes rasgos en estas palabras. Así que les agradezco mucho la atención. Guillermo, muchísimas gracias, como siempre, muy claro y muy poniendo las cosas en su lugar. Abriríamos la discusión primero entre ustedes. Si alguno se quiere comunicar y hacer preguntas a sus pares, por favor. Bien, ¿se escucha? Bien. Sí. Yo no estoy completamente de acuerdo con algunas cosas que Guillermo dijo. Por ejemplo, en el caso de la educación. En algún momento mencionamos que se castiga si uno roba. Lamentablemente, en el caso del plagio, si no se viola directamente el derecho de autor que protege a los autores o el copyright que en realidad protege a las instituciones, no es legalmente punible, ¿sí? Es decir, no hay instituciones que terminen por, de alguna manera, poner coto a las cosas. Por otro lado, también uno puede citar a Voltaire, que decía que las obras son como el fuego, que debe transmitirse, no debe apagarse, el conocimiento tiene que transmitirse, siempre y cuando, por supuesto, se reconozca y no se haga plagio. El problema con la ética de las investigaciones no es interna a la ciencia para mí, ya que ahora existe las revistas de pago en el cual uno puede enviar, si uno paga previamente una revista, puede enviar un artículo y esa revista, por un afán puramente comercial, va a inclusive a aceptar algo que es plagio. Es decir, eso ha pasado. Estamos en la era de la inteligencia artificial, donde si uno no pone coto al investigador, mediante un subsidio o algo por el estilo, es capaz de hacer un inteligente plagio. Y ahí me detengo. Entonces, la pregunta es, ¿no es necesario tener premios y castigos? Es decir, que haya un organismo que prevea y que haya una educación exactamente para prevenir esa misconducta, esa inconducta. Sí, por supuesto que sí. Los organismos son los de la misma ciencia. Los organismos son los de los pares, son los de los que repiten los experimentos. La única manera de probar que eso es así es a través de la propia ciencia. Así que yo no veo que haya que no haya incompatibilidad. Es la misma ciencia lo que lo descubre. Si no, bueno, puede ser que pase un tiempo, pero finalmente se comprobará que eso no es correcto. Me parece que eso no lo veo como una incompatibilidad. Creo que la ciencia tiene esos recursos como para controlar esas posibilidades tanto de plagio como de error, ¿no? Y hay muchos ejemplos de que eso ha sido así, ¿no? Pero entiendo el punto y me parece también importante el hecho de que obviamente es mucho más fácil hacer eso y bueno, y eso está en la conciencia de los que lo hacen. Puede ser que haya que diseñar un mecanismo para castigarlo formalmente, pero es muy difícil que eso suceda, ¿no? Muy difícil probarlo también, a pesar de que lo encuentren. Les cuento que, por ejemplo, Sí, ¿no? Piero Anversa ahora tiene 80 años, está en su departamento escribiendo y tratando de que conseguir subsidios, porque todavía no asimiló las cosas. Dice que él no hizo absolutamente nada malo, que sus asombrosos resultados son reales y que fue traicionado por un colega deshonesto que alteró datos en un paper tras otro. Es decir, ese es un caso un poco de que ya llegó a la locura. Pero hay, digamos, inconductas mucho más
que son cada vez más frecuentes justamente por esto de las redes sociales, que hacen que debería haber en algún momento una educación formal para los investigadores dentro de las carreras, no en cursos. Sí. Por favor. Habían quedado, dice, en el tintero dos preguntas, un poco más, digamos, básicas. Una es, ¿qué hacemos nosotros con la publicación? Porque es un problema muy común que tenemos en la revista, de publicar trabajos que ya están en un sitio en Internet, que pertenece a una asociación, a un blog, ya está ese documento en un lugar. De la Academia Nacional de Medicina, por ejemplo. Los académicos presentaron ese documento y ahora lo quieren publicar en la revista, en una revista. ¿Qué hacemos con esa información? Porque en el reglamento que tenemos nosotros, y uso y costumbre, dice, tiene que ser un trabajo original no previamente publicado, pero antes eran en revistas, ahora no tenemos más que revistas, tenemos sitios, páginas en Internet. Y la segunda pregunta que también nos pasó y decidimos no hacer nada, es que si nosotros sabemos de un plagio, una doble publicación, si tenemos que denunciarla. En este caso, yo tendría que haber mandado una carta a tal revista diciendo, mire, ustedes publicaron un trabajo que ya está publicado o nos mandaron a nosotros algo que ustedes tienen. Esas son dos cosas que en la primera decidimos no seguir, en la otra no sabemos qué hacer. Hay unos compañeros míos que dicen que sí, que no se deben publicar, otros que dicen que sí, que se deben publicar, ya está en un sitio en Internet. Estamos ahí discutiendo. No tenemos claras las cosas. No pretenderás que nosotros la aclaremos de pronto. Sí, eso, pero se ve que eso por eso digo, muchas veces veo cuando uno dice, uno va caminando y le preguntan por River Boca, también dice, ¿usted está a favor o en contra de tal cosa? Y dice, mire, es muy complejo eso. No sabemos qué hacer con eso. Está en un sitio en Internet y ahora lo quieren publicar. Ya está publicado. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Sí, pero no es una revista. Y lo otro es lo del dolo. Ya digo, nos pasó hace muy poco tiempo, que alguien decía, mire, esto hay que denunciarlo en tal revista que este trabajo fue publicado. Uno dice, mira, no nos metamos en eso, no tenemos abogados, solamente tenemos una secretaria y media, y ya, secretaria y media porque alguien es part-time. Eso. ¿Fue publicado por los mismos autores, Bachi? Claro, exactamente. Es decir, entonces uno dice, me meto con ellos, le mando una carta diciéndole, mire, estos desgraciados publicaron un trabajo que ya está en otra revista. ¿Qué hago con eso? ¿Entiende? Vieron que es difícil, muchas veces es como el lechero del violinista del tejado, ¿no? Por un lado y por otro lado, por un lado y por otro lado, siempre levantaba una mano y la otra el lechero. Bueno, sí. En ese caso, si lo descubrís antes, sabés que ha sido publicado, se lo devolvés y decís, señor, esto no se No, ajusta. eso sí, eso es fácil, eso se lo dimos. Eso es fácil. Sí. Y ya está, ya con eso está. Vos querés castigarlo, además. ¿Sí? Yo no creo que... No, yo no quiero, dije, la alternativa sería castigarlo. Claro. Entonces me dijeron, no, mire, no tenemos abogados, no tenemos plata. Mire, ¿entiendes? Es mejor no hacer nada que sigan su camino. Sí, por favor. Sí, Juan Pablo. yo creo que de alguna manera o de otra tendría que haber un organismo al cual uno se dirija cuando haya ese tipo de cosas, de problemas, enviarles el problema y que ellos pongan toda la maquinaria, tanto judicial como, en este caso, monetaria, por decir así, pero toda la maquinaria la pusiera ese organismo y pudiera decir, bueno, esto
no se da todavía difusión al público, porque cuando uno acusa a alguien, puede ser cierto o puede ser una calumnia. Entonces, debe haber un organismo intermedio que sea capaz de discernir si es una cosa o la otra. De lo contrario, estaríamos ensuciando el nombre de un investigador. Sí, claro. Es decir, la creación de un organismo intermedio que nos permita hacer eso y que no nos encontremos en la indefensión de tener una secretaria y media. Un tribunal científico, un tribunal científico. Sí, después vendría la Cámara de Apelación y después la Corte Suprema Científica. Ya conocemos el cuento. Bueno. No, si puedo yo hacer una pregunta. Eso depende del moderador, depende del moderador que te deje. Por eso, ese es el tema, ¿no? Acá. ¿Cuál es la actitud que hay que tomar si uno rechaza un trabajo por ejemplo, plagio? Hay que comunicarle también a las instituciones que lo patrocinan, por ejemplo, a la universidad, que ha pasado eso, para que la universidad tome conocimiento, sin hacer ninguna acusación, pero de relatar el hecho. Esta revista entiende que esto es un plagio o que es fraudulento. Señores, sepan. ¿Cuál es la opinión de ustedes? La que yo le dije, doctor Stefano, nosotros nos pasó con eso en la denuncia y dijimos, no podemos hacer nada más, es muy difícil. Es un mundo chico, después dice, va a venir la represalia. Por eso le decía, tenemos nuestras limitaciones, o yo me pongo las limitaciones, ¿no? Mías, ¿no? Decir, mire, si voy y denuncio a una persona y después por plagio, después tengo que ir a juzgar, después me llaman para un juicio, ¿entienden? Es muy embromado, estamos un poco como medio desprotegidos, ¿entienden? Yo usted lo entiendo, sí. Ese caso no es un plagio. En ese caso es alguien que no cumplió con la reglamentación de mandar a la revista un artículo que no había sido, que había sido publicado. Pero no se plagia, es el mismo, no es un plagio. Es un incumplimiento de una reglamentación que dice solo aceptamos artículos originales. Lo mandó a los dos lados y bueno, ahora salió primero en el otro. No es un plagio. Mire, eso. Es una inconducta doctor Stefano, sí, doctor Stefano, le cuento un hecho que sucedió hace ya cerca de 20 años con un investigador argentino que yo conozco que publicó un trabajo en Science en esa época de un tema relacionado al HIV. Salió el trabajo realmente muy importante y al poco tiempo recibió la llamada de otros investigadores que no podían reproducir los datos. Uno de ellos era un grupo de un premio Nobel. No contestó, volvieron a insistir y hasta le dijeron, mire, nosotros no podemos repetir, le podemos dar un técnico, un becario hasta donde ustedes trabajan para que ustedes les enseñen. Se negaron a eso y estos investigadores ya avisaron a la universidad donde trabajaba este investigador argentino, le avisaron, mire, esto va con copia. Bueno, la universidad lo primero que hizo, conociéndolos, es cerrarle la cuenta del subsidio, porque las universidades administran en subsidio allá en Estados Unidos. Sí. Entonces, a eso se le hizo una inspección ya in situ de la misma universidad y fue, digamos, lo que se llama un científico muerto. Se tuvo que dedicar a otra. Yo le pregunté, ¿qué pasó? Y me dice, Macañé, pensé que el experimento que era tan bonito, era el representativo. Y Macañé en el N. ¿Entiendes? Que él pensó que ese experimento, yo les cuento lo que me dijo a mí de primera mano, era tan bonito el experimento y el resultado
que yo pensé que era el que tenía que ser. Y me jugué para eso. Claro, después decía, publicar o morir. Estaba con un problema en la universidad, necesitaba, claro, cuando apareció el paper en Science, se dan cuenta lo que significa, ¿no? En términos académicos. Siga nomás 3 años más. Pero se encontró con que, lo que decía Guillermo, es la reproducibilidad. Yo en una carta que escribí hace poco en medicina, es eso, es la reproducibilidad del dato. Pero pasó así, ¿eh? Bueno, le ha ido muy bien en la especialidad que siguió a este hombre. Dejó la investigación y ganó bastante plata. Le hicieron un favor. Bueno. No sé, pero ese es el único ejemplo que conozco de primera mano, porque me lo confesó. Sí. Pero yo creo que hay que denunciar, no hay que denunciar, hay que comunicar a la institución patrocinadora que esto, volviendo al inicio, ¿no? Porque la revista no puede absorber algo y en el fondo proteger si hay un fraude. Sí. Que lo decida la universidad, pero que la universidad conozca la opinión de la revista. Si la opinión no es acusatoria, como explicó muy bien Guillermo, ¿no? Que hay que ser muy cuidadoso, no se puede decir que sea mentiroso hasta que sea demostrado. Sí. Pero, es decir, acá hay una duda, investíguese. Muchas revistas se retractan de publicaciones que han hecho. Claro. Claro. Muchísimas revistas. Claro. O bueno, hay muchos trabajos. Yo la vez pasada estuve estudiando el tema en un blog. Lo que me llama la atención que de Argentina, es decir, si uno busca en el blog número publicaciones con sede en Argentina o con autores que se declaran argentinos, hay un muy bajo número de retractaciones, lo que habla bien de nuestras publicaciones, ¿no? Sí. Hay muy pocas retractaciones de autores argentinos. Bueno. También sabe qué, doctor, mire, muchas veces decimos, alguien va a mandar un trabajo falsificado a una revista con bajo factor de impacto. Uno dice, mire, uno se juega para, es decir, es robar un banco pobre o robar un banco rico, ¿no? Pero es cierto que hay pocas retractaciones desde la Argentina, ¿sí? Sí. Pero el mundo está creciendo mucho, ¿eh? Mucho. Sí. Pero Benveniste mandó sus experimentos de memoria molecular a Nature. Claro, y se lo publicaron. Sí, claro. Se lo publicaron, ¿no? De eso hay una cantidad muy grande de ejemplos. Mira, hay un paisano mío que es realmente... él dice que la mayoría de los experimentos primero no tienen ningún sustento. Cuando uno empieza a revisar, nosotros nos vemos, ¿no? Muchas veces la investigación clínica, que es un problema que tenemos en estos momentos, que es la estadística. La estadística para la investigación clínica es muy compleja porque no es como la investigación básica donde es difícil el experimento, pero digamos la estadística es sencilla. Antes y después le pongo una droga. En clínica tengo un diabético que es gordo, hipertenso, es mujer o es varón, es alto, petizo. ¿Se dan cuenta la cantidad de confundidores que hay? Vienen con una estadística que nosotros no tenemos muchas veces idea de qué se trata. ¿Entienden? Ese es otro de los problemas que hay. No podemos comprobar el dato. No podemos porque no sabemos la herramienta que están utilizando. Y muchos de esos investigadores lo que hacen es apretar un botón y entonces sale el programa que le dice, antes teníamos que estar con el Bancroft, teníamos que saber, la gente tenía que saber estadística. Se hacía menos. Pero ahora se aprieta un botón y dice, me dio significativo y ya está. Esto se terminó. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos nosotros. Trabajos que nos cuesta mucho identificar. Y ahora, ¿cómo es? Salió el nuevo test de Pichicucci donde me da significativo. Sí, hay mucho en eso. Hay que ver si esto tiene alguna validez biológica. ¿Entiendes? Ese es el problema que tenemos.
Ya lo creo. Bien. Bueno, nos hemos pasado del tiempo. Agradezco muchísimo la viveza lo vivaz de esta discusión. Creo que lo más productivo de una mesa redonda, la discusión entre ustedes. Agradecemos al público haber asistido y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes también. Gracias, No, gracias por la gracias. invitación.